Marcos capítulo 11 es la página 1032. Y nuestro título del sermón para hoy es El Rey ruge por los suyos. El Rey ruge por los suyos. Marcos capítulo 11 nos vamos a encontrar con el Cordero y el León. Yo tengo mucha emoción con nuestro pasaje y tengo mucha necesidad del Espíritu Santo. Esta es, gracias a Dios, la palabra de Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice por qué hacen esto, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿y qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que los seguían gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, así sea. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, y después de mirar todo alrededor salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones? Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Que el Señor bendiga su palabra. Dios, bendícenos hoy, somos tu pueblo. Tú moriste por nosotros, Jesús. Tú hiciste esto por nosotros, Jesús. Tú entraste a Jerusalén por nosotros, Jesús. Tú entraste al templo por nosotros, Jesús. Tú habitas en tu pueblo hoy, Jesús. Háblanos hoy, Jesús. No confundas mi amabilidad por debilidad. Soy amable con todos, pero cuando alguien no es amable conmigo, no es debilidad lo que él recordará de mí. Esa frase parecería como algo que diría Cristo, ¿no es cierto? Que no confunda su amabilidad con debilidad. Excepto que no lo dijo Jesús, a pesar de que suena como algo que diría el Cordero y el León. Esa frase es de Al Capone. Al Capone, ay mi madre, sí, Al Capone fue el reconocido gángster estadounidense de Chicago. Mantuvo Chicago en azote por los años 30. Él fue a quien la prensa norteamericana acuñó como el enemigo público número 1 por años. Pero esa frasecita de amabilidad por debilidad, hay algo allí. Porque ¿qué es este rey que volca las mesas, que trastorna el templo, pero entra en un pollino? ¿Cómo es la misma persona? El que saca los demonios y se sienta con los niños.
¿Qué significa además, en medio de todo esto, una higuera que de pronto no da frutos? Es tan evidente, y lo vamos a ver, que esto es uno de esos sándwiches de Marcos. ¿Se acuerdan los sándwiches de Marcos? Que Marcos dice una cosa, dice otra y en el medio pone el significado. Así que, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos aquí delante? Aquí le dejo nuestra hoja de ruta. Vamos a ver primero el carácter del rey. Luego vamos a ver la religión en caos. Y vamos a ver entonces un problema de raíz. El carácter del rey, la religión en caos y un problema de raíz. Y esta es nuestra idea central. Quédense con esto, por favor. La llegada de Jesús al templo demuestra el verdadero rey y la verdadera religión. La llegada de Jesús al templo muestra el verdadero rey y la verdadera religión. ¿Listos? ¡Uepa! ¿Están listos? Ok. Empecemos entonces viendo el carácter del rey, porque esta primera escena es la perfecta combinación de poder bajo control. Léase de mansedumbre y humildad, que es lo que es poder bajo control. ¿Por qué lo digo? Porque díganme si no, Jesús es rey. Yo pensaba que había evangélico en este lugar. Jesús es rey. Jesús es rey. Súper. ¿Qué rey entra en un pollino? Un pollino, un burro. El burrito sabanero que va camino de Belén también iba camino a Jerusalén. Nosotros sabemos que Jesús es rey porque somos evangélicos, pero también sabemos que Jesús es rey porque Marcos nos lo acaba de enseñar. Imagínate, ponte en los ojos de alguien que está leyendo la Biblia por primera vez. Oh, lo que sería eso. Qué hermoso tiene que ser estar leyendo la Biblia por primera vez. Si ese eres tú, yo creo que tú eres la persona más privilegiada en esta sala ahora mismo. Si tú acabas de leer Marcos 11, das un poquito para atrás y ¿con quién tú te encuentras? Sino con una persona que antes era ciego, llamado Bartimeo, que gritaba. ¿Qué gritaba él? Hijo de David. ¿Y quién era David? Sino el gran rey de Israel. Y si tú eres el hijo del rey, ¿qué tú eres? Un influencer. No, en aquel momento, si tú eres hijo del rey, tú eres el rey. Tú eres el heredero a quien le toca el trono. O sea, lo que Marcos nos está haciendo es dejando listos para nosotros saber que Jesús es rey. Si tú estás leyendo el libro por primera vez, tú vas como, ok. Oh, ok, que Jesús es el rey. Súper, no hay dudas, excelente. De hecho, Cristo significa ungido. Y esta unción está haciendo referencia a la manera en que los reyes eran coronados. Se ungían con aceite. No solamente cuando uno está enfermo se le pone el aceite, hoy en día sería Vivaporub, sino también cuando se unge como rey, se corona. Súper. Pero lo que este texto empieza a mostrarnos es que Jesús no viene a ser rey como nosotros tenemos reyes. Jesús no es un rey normal. Jesús no es un rey humano cualquiera. ¿Y tú sabes por qué? Porque los reyes humanos no funcionan. Los reyes humanos, con su respeto, si acá hay algún magistrado o rey, dicho sea de paso, tenemos una ofrendita si usted quiere, pero si aquí hay algún tipo de rey, los reyes no funcionan. Y la Biblia deja eso clarito. ¿Tú sabes cómo? No me da tiempo, pero la primera vez que se menciona la palabra rey, ¿tú sabes dónde es en la Biblia? En Génesis 14. Allá atrás, bien allá atrás. ¿Tú sabes qué también se menciona en Génesis 14 por primera vez? La palabra guerra. ¿Tú crees que eso es coincidencia? El primer rey que tuvo Israel, ¿cómo nos fue con él? La primera palabra es fracaso, la segunda palabra es total. Un hombre fuerte, buen mozo, inteligente, también asesino y megalómano. El primer rey del pueblo de Dios elegido por el pueblo, un megalómano asesino, con graves problemas de ansiedad y de temor, causados por sí mismos, dicho sea de paso. Los reyes de los hombres no funcionan. Yo no tengo que convencerte de eso, ¿cierto? Alguien más inteligente que yo ya te enseñó que tú o mueres como un villano, o mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano.
Es la verdad. No funcionan. Los gobernantes humanos, los reyes humanos, terminan fallando con suficiente tiempo. Lo decía alguien en el siglo XIX llamado Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Uno de los ejemplos más evidentes de ello lo tenemos con la dinastía Kim en Corea del Norte. Y tengo que mencionártelo porque es un país de 26 millones de personas. 26 millones o sea, 2 veces y pico lo que somos nosotros aquí. El 95% vive en absoluta pobreza. El promedio mensual, el averaje salarial mensual de Corea del Norte es $5 por mes. Y lo que se hace para sobrevivir en esa nación, yo ni siquiera puedo mencionarlo de aquí desde el púlpito, sabiendo que aquí hay todo tipo de edades. Fíjate, creo que está en pantalla, cómo se ve Corea del Norte de noche en comparación con los países que la rodean. ¿Lo ven? Casi no se ve, ¿verdad? Está Pyongyang, que es la capital, encendido, y todo lo otro apagado. ¿Sabes por qué? Porque nunca hay luz. Mira Corea del Sur, luz, 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 luz. Corea del Norte, apagado entero. Un chin de luz allí, un chin. ¿Sabes por qué? Pues no hay suficiente dinero para mantener la luz eléctrica. Pero la dinastía Kim, las primeras palabras que tú por ley estás obligado a enseñarle a un bebé es: gracias padre Kim Il-sung, que fue el primero en levantar la nación. O sea, como padre tú tienes que enseñarle a tu hijo lo primero: gracias padre Kim Il-sung. Pero no hay luz en el país entero. Y miren cómo son sus desfiles militares en honor a su gran líder, el líder actual, Kim Jong-un. Los desfiles militares, no se ve. Pero más o menos se ven las luces. Los desfiles militares son un espectáculo. O sea, eso es bulla y fuego artificial y todo. Y tú dices, wow, pero ese país le va muy bien. No. A sus reyes le va muy bien. Si tú has visto a Kim Jong-un en una foto, él come bien. Su rey le va bien. Todos los reyes humanos fracasan. El poder corrompe y el poder absoluto revela la corrupción absoluta del corazón. Esa es la norma, esa es el estándar, eso es lo que pasa siempre. Y entonces llega Jesús. Jesús, quien es rey, quien es el rey prometido desde el principio, desde Génesis 3. Decía alguien del siglo II: si Él entró al mundo en un pesebre, no nos debe sorprender que Él entre a Jerusalén en un burro. Ese es Jesús. Él como que nunca hace lo que tú esperarías, ¿verdad? Por eso es que los brazaleticos de What would Jesus do? ¿De qué haría Jesús? Como que no funcionan, porque es que tú no sabes nunca. What would Jesus do? Lo que haría el amor, y el amor no vuelve loco. Te hace hacer locura. Uno nunca sabe lo que Jesús va a hacer, excepto lo que es santo, justo, perfecto y bueno. O sea, el rey del universo, por primera vez en el libro de Marcos, anda montado, y lo que anda en un Corolla del 94, verde oliva, que la puerta cierra a veces. Él anda con el culo atrás, en el baúl, porque se calienta. Hay 2 o 3 que tenían ese mismo Corolla, ¿verdad? Porque Jesús no necesita pompa. Él no necesita esa virtuosidad, Él está bien con lo que le toque. En su humanidad, Él no necesita toda esa cosa que uno necesita. Y eso no es todo lo que nos muestra esta entrada, nuestros primeros versículos. ¿Tú viste la autoridad con la que Jesús consiguió ese burro? ¿Ustedes leyeron eso? Es como medio de película de misterio. O sea, los primeros 7 versículos dicen: en Marcos, Jesús nunca ha ido a Jerusalén. ¿Se recuerdan? Lo que hemos estado aquí desde hace un buen tiempo. Nunca Jesús ha ido a Jerusalén. Él ha estado en Galilea. Él llega a Jerusalén y Él le dice a sus discípulos: vayan a tal sitio. En tal lugar hay un burro.
me lo traen. Si alguien pregunta, dicen que el Señor lo mandó. Y los discípulos han visto tantas cosas que ellos van. Ellos dicen, mire, yo he visto ciegos que ven, yo he visto, o sea, ¿qué es esto? Que hay un burro amarrado. Jesús dijo, sí, yo voy. Y ellos van, y el burro está donde dijo, justamente donde dijo, estaba el burro amarrado, ellos van y lo desamarran y cogen el burro, y por supuesto alguien va, con toda razón, bueno, que ustedes se están llevando el burro, ¿y cómo se llama el burro? Y ellos le dicen, el Señor dijo que Él se lo va a llevar, que Él lo devuelve. Y la gente dice, ah, ok, está bien, no hay problema. Y yo me imagino un discípulo pensando, yo podía ir al colmado así. Porque es que no importa dónde sea, Jesús siempre está en control. O sea, Él nunca ha ido a Jerusalén y Él llega, está mandando. Quédate con eso aquí. Y quédate con eso aquí también cuando tú estés preocupado en tu vida. A veces uno es tan creativo que uno cree que es más creativo que Dios, que tú dices, yo tengo un problema que nadie me lo puede resolver y Dios se ríe. En serio, tú tienes un problema que nadie lo puede. Yo resolví la separación entre tu pecaminosidad y mi santidad. ¿Y tú crees que esos 10,000 pesos que faltan en la tarjeta yo no lo puedo resolver? ¿O tú crees que $10,000 y 10,000 pesos para mí son diferentes? El que resucitó a su hijo no tiene problema con el cáncer. Esa es la realidad. Ahora, quiero ser honesto a la escritura y el Jesús, es cierto que se montó un Corolla, pero no era cualquier Corolla. Si tú me crees, acompáñame a Zacarías 9, por favor. Zacarías 9, versículo 9. Esa es la página 971. Y escucha lo que se había dicho 600 años antes de que Jesús se montara en el burro. Un poquito menos. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar. Este es un rey profetizado, un rey declarado, un rey sin rival, de mar a mar, sobre las naciones, pero un rey diferente, un rey, ¿cómo lo dice aquí? ¿Lo vieron? Un rey humilde. Porque la gente con corazones rotos no necesita pompa, necesita salvación. El que está destruido de corazón no está buscando mucha gloria de afuera, lo que está buscando es alguien que lo entienda, que lo perdone y que lo salve. Y el cristianismo, decía alguien, el cristianismo es la religión de la gente con el corazón roto, no de la gente con la vida resuelta. Ese es nuestro rey. Y ya tú entiendes por qué la gente estaba tan contenta. Por eso eran los Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo no quiero caerle mal. Cuando a mí me dijeron esto me cayeron mal. Quien me lo enseñó el pastor Pepe Mendoza, pero es lo que la Biblia enseña. El Hosanna no se lo inventaron ahí. Esa es parte de un cántico del Salmo 118. Y era como parte del peregrinaje a Jerusalén. Cuando se estaba llegando a Jerusalén, la gente usaba, era el final del Salmo 118 y era como una parte de aleluya de parte de la gente. Como cuando uno dice aleluya, es el Hosanna. Era una forma de cantar, de exaltar, era como, es la versión religiosa de Ay mi madre, pero en adoración.
como no sé ni qué decir, aleluya, pues, no sé ni qué decir, Hosanna, así, en exaltación. O sea que era más de lo que las palabras decían en sí mismo. ¿Me entienden? A eso me refiero. Es una expresión que dice más de lo que dicen las palabras. Y no se creó para Jesús, era cultura popular. Literalmente significa sálvanos, pero no se creó para él, era cultura popular, era como parte de lo que se hacía. Era común. Lo que no es común es que la gente empiece a quitarse los mantos y a ponerlo en el piso como si fuera una alfombra roja. Y a cortar ramos y a ponerlo en el piso para que Jesús entre. Eso no es común. No es común que el que esté entrando entre en un asno. O sea, la escena que era cotidiana, de pronto se vuelve la entrada del Mesías. Lo que sí quiero que se den cuenta es que esta multitud no es cualquier multitud. Eso es lo que hace este momento tan especial. Lean conmigo el versículo 9 de Marcos. Bueno, vamos a Marcos, 1032. El versículo 9, ¿se dan cuenta de lo que dice? Los que iban delante y los que los seguían. Y entonces, miren un chip adelante, miren el versículo 11, dice, Jesús entró en Jerusalén. A lo que yo quería llamarles la atención es que normalmente se dice que esta es la entrada a Jerusalén, pero Jesús no entraba a Jerusalén todavía. Si tú lees los sinópticos, los otros evangelios, aún Juan, la entrada de Jesús en Jerusalén no fue así. A Jesús no lo recibieron en Jerusalén con adoración. A Jesús lo reciben en Jerusalén haciéndole preguntas. Esto es un poco antes de él llegar a Jerusalén, que hay un grupo de gente que está contentísimo con él. ¿Qué gente? Los que están haciendo el peregrinaje con él. Tenemos varios domingos viéndolo. Una multitud de gente que ha visto por lo menos el milagro de Bartimeo, pero ha visto más. Quizás tienen semanas, quizás meses siguiendo a Jesús. Esta gente entiende que Jesús no es cualquier cosa. Estas son gente que ya se han dado cuenta de quién es Jesús. Y por eso el Hosanna popular se vuelve, no, Hosanna Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso meten a David ahí, algo que no estaba en el Salmo. Porque ellos se acuerdan de Bartimeo que decía Jesús hijo de David. ¿A qué yo voy con esto? Que, y esto es importante para ti, normalmente tú te ves al Jesús que anda en el pollino y tú no dices gran cosa de él. La primera vez que tú lo ves, tú como, Jesús, sí, todo el mundo Jesús. Pero tú lo ves una segunda mirada y tú te quedas como, Una tercera mirada es como, no hay quien no se quede viendo a Jesús que no quede cautivado. Cuando te quedas viéndolo, quedas transformado. Pero el Jesús humilde, él a propósito se hizo de tal manera que cuando él viene, tú lo miras y lo pasas por alto. En su humildad, tú lo miras y la gente humilde no llama mucho la atención hasta que los miras bien. ¿Es o no es? Y todo el mundo quiere gente humilde cerca, pero no lo notan en la onza. No lo notan en el día a día. Jesús en su primera venida no era para que uno esté gritando. Pero la multitud que había estado un rato con él estaba tendiendo los mantos, diciendo, Hosanna, 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 porque ya lo habían visto suficiente. Y te digo una cosa más. Cuando Jesús venga en su segunda venida, Él viene con ojos de fuego. Él viene en un caballo blanco con un tatuaje en el muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo el que lo vea se va a postrar. Toda lengua va a confesar que Jesús es Señor. Bienaventurados y felices los que hoy gritamos Hosanna al Jesús humilde. Cuando venga el león, lo que dice Apocalipsis, que le va a estar gritando a la montaña, mátame, para yo no tener que ver aquella mirada. Así que hoy al Jesús humilde, di, Hosanna, sálvame Jesús, que Él con gusto te salva. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y mira por qué es importante leer la Biblia en su contexto, porque tú ves esa entrada
Cuando él llega a Jerusalén, tú piensas, esto va a acabar allá arriba. O sea, él llega allá arriba y esto se acabó. Pero mírate el versículo 11. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania. Más anticlimático de aquí no puede ser. Es como, Hosanna, todo el mundo adorándolo. Entra a Jerusalén, él entra al templo, mira todo y se va. Y entra solo al templo, ¿lo vieron? O sea, ¿y la multitud dónde está? Él entra solito y se va con los 12. Porque en el centro de la fe de Israel había un lío. La religión estaba en caos. Y yo sé que, hablándole principalmente a los jóvenes, yo sé que la palabra religión hoy no se usa, tú sabes. Lo mío es relación, no religión. Si tú dices que lo tuyo es relación, no religión, esa es tu religión. Según la RAE, una religión es conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad o virtud que mueve a dar a Dios culto, adoración, religión. Si tú dices que no hay que ir a la iglesia para ser cristiano, esa es tu religión. Todo lleva a religión. Esa es la verdad. Entonces, más que preocuparnos si somos religiosos o no, preocupémonos si tenemos una religión correcta. Le hablo principalmente a los jóvenes, pero esa es la realidad de la vida. Todos somos religiosos. Todos buscamos una manera de adorar a una divinidad. Y si tu manera es que yo no adoro ninguna divinidad, esa es tu manera de ser religioso. La pregunta es si es correcta. Y en ese sentido, Jesús tenía un problema serio con la religión de los judíos. No había un lugar más santo en todo Israel que el templo. El templo, donde él entra ahora en el acto 2, era el lugar más wow, más guay, más increíble de todo Israel. Dios lo diseñó, Dios lo orquestó, Dios lo planeó, lo puedes leer en la Biblia cómo debía armarse, era majestuoso. Josefo, un historiador de los tiempos, decía que para abrazar las columnas del templo, 3 hombres tenían que agarrarse de las manos. O sea, eran unas columnas increíbles. Dice también que en el año de la dedicación del templo se sacrificaron 255.600 corderos en un solo día. Imagínate la maquinaria religiosa que implicaba el sacrificio de 255.000 corderos en un solo día. O sea, era una maquinaria, era todo un asunto. La corona, la niña de los ojos de los judíos, y Jesús llega a decirle, esto no funciona. Cierren esto. El templo estaba dividido en 4 partes. La parte mayor y más grande, que todavía sigue allí, la mayor parte, es el atrio de los gentiles. Era el único lugar donde cualquiera de nosotros, la mayoría de nosotros, me imagino que todos, podíamos entrar. El atrio de los gentiles. Luego estaba la parte de las mujeres, la parte de los hombres y entonces la parte de los sacerdotes. Y la parte de los sacerdotes tenía un cuartico especial que era el lugar santísimo, donde solo se podía entrar una vez al año, y ese lugar santísimo tenía un velo pesado y altísimo. ¿Me siguen? ¿Estamos aquí? Ok. El atrio de los gentiles o la corte de los gentiles es un lugar grandísimo, único accesible para nosotros. ¿En qué se había convertido? Era un mercado. Y de inmediato uno dice, oye, qué cosa tan mala, eso es horrible. O sea, sí, pero espérate, ¿cómo tú querías que funcionara? O sea, yo soy un nigeriano, yo vengo de Níger, en el momento, yo soy un etíope, ¿verdad? Y yo he escuchado que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y yo quiero ir a sacrificar. Yo quiero ir a honrar al Dios de Israel. Esa es la religión correcta. Muy bien. Yo vengo de Etiopía. Yo voy a venir con un cordero de Etiopía. Yo tengo que comprarlo allá. Y cuando yo llegue allá, yo lo voy a comprar ¿dónde? El mejor lugar para comprarlo es el templo, en el atrio de los gentiles. Porque también el atrio de los gentiles tienen que hacer un proceso de revisión
de ver si el cordero está aprobado, de si tiene todo el proceso. Entonces el atrio de los gentiles se había convertido en el lugar no solamente de revisión de si estaban bien, sino también de provisión. Y no solo para los gentiles, también si, qué sé yo vengo desde Galilea y yo tengo que sacrificar 2 palomas. ¿Cómo yo voy a llegar de Galilea y que con 2 palomas? Imagínate, se me mueren la paloma, un viaje de 6 meses. ¿Tú has cuidado palomas? ¿Tú sabes el lío que es mantener a la paloma viva? O sea, ahí había todo un sistema de negocio, de cambio de moneda. Tú llegabas con la moneda persa y tú querías comprar la paloma. Mira, aquel te recibe la moneda persa, tú me la cambias por los chequeles, aquel te coge la chequeles, te lo cambia por la moneda latina. Era un sistema para tú poder hacer sacrificios al Dios verdadero. Y era la única manera que yo se le había ocurrido de poder mantener el sistema vivo. Uno de inmediato dice, pero eso es barbarazo. Ok, ¿qué sistema te inventas tú? Que la gente llegue sin cordero. Que cuando un tipo llegó desde Etiopía vaya a comprar en el mercado negro el cordero. Muy bien que le va a ir un tipo. Sí, tú sabes muy bien que no trata a los extranjeros, ¿verdad? Uno lo trata súper en los países del tercer mundo. ¿Cómo tú crees que era Israel en aquel momento hace 2000 años? Lo que yo quiero que ustedes vean es que uno de inmediato va hacia la usura. Y uno dice, no, Jesús estaba molesto porque esta gente tenía un problema de usura, era de que estaban robándole a la gente. Es más de ahí. Es que el sistema era complejo. Pero inventa tu mejor sistema tú. Dale la respuesta. Espérate. Ahora, digamos que tú eres un etíope, que Dios se te apareció y te dijo, el Dios de Israel es el único Dios. Te lo dijo a través de un sueño. Tú eres un etíope de dinero y tú vendiste todo para llegar a Israel. Porque tú dijiste, no, es que yo quiero servir al Dios de Israel. Y cuando tú llegas, tú te encuentras un mercado. Tú dices, pero ven acá, esto es peor que lo que yo dejé. Aquí yo me encontré lo mismo, pero peor. ¿Cómo tú crees que se sentía ese etíope? Se sentía engañado. Yo creo que ni siquiera estoy hablando de cosas que ustedes algunos no han sentido, tal vez. Por eso Jesús el Rey llega al templo y ruge. Él dice, el templo no es para esto. El templo no es para compra y para venta. Y nota que él dice Marcos en el versículo 16, que él no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. O sea, mientras el león estaba ahí, se paralizó el asunto del templo. Él no solo volcó un ching, es que él lo paró el asunto. Que mientras Jesús estuviera ahí, se acabó el templo. No era la usura, era el sistema completo que no iba a funcionar. Porque los hombres no pueden pensar en un sistema que agrade a Dios. Un sistema de ofrenda que no. Porque todos los hombres terminan inventándose un sistema que termina en dinero, que termina en intercambio, que termina en entrega, que tú me das, yo te doy, yo gano algo, tú entregas algo. Esa es la única manera que la mente humana funciona. ¿O no? Tú conoces a alguien y de inmediato estás buscando un ángulo que tú le sacas, que tú ganas, cómo tú le vendes, quién tienen en común. Y por eso Jesús, siendo Dios, pudiendo decir, yo le digo, él le cita Isaías 56, donde dice que Israel debía ser luz a las naciones paganas. Le cita Jeremías, donde dice que en Jeremías 7, ustedes creen que porque ustedes tienen templo, ustedes son gran cosa, le quito el templo. Esos son los pasajes que él le cita cuando le dice cueva de ladrones y casa de oración. Él le dice, ustedes debían ser el lugar donde los gentiles venían a orar. Y en vez de eso, ustedes lo que son una gente confiada en que tienen un gran templo. Se lo quito. Lo pierden. La religión completa judía lo que estaba era perdiendo a la gente. No había forma de salvarse con el sistema de la ley.
Qué irónico que los judíos estaban esperando que el Mesías llegara y limpiara Jerusalén de los gentiles. Mientras que lo que él llega es el Mesías y limpia Jerusalén para que los gentiles entren. El Mesías llega y limpia el templo para que tú y yo podamos hoy creer en él. Él hizo esto por ti y por mí. Porque con ese sistema tú y yo nunca íbamos a poder entrar. Nunca. Así que él limpió el templo. Él rugió para que tú y yo pudiéramos entrar. Él abrió el camino para ti y para mí. Y él no solo abrió el atrio de los gentiles. Él empezó ahí, pero un poco más tarde, él abriría el lugar santísimo también. A ese templo le quedaba muy poco tiempo y los judíos no lo estaban viendo, no. Porque esa casa sería casa de oración. Esa casa de oración seríamos tú y yo. Y Marcos, para dejarlo todavía más claro, lo puso en un sándwich. Y en el medio, él pone el problema de raíz en la historia de la higuera, que la vamos a ver la semana que viene. Porque esa historia hay que leerla por sí misma. Y si nos metemos ahí, vamos a acabar a las 11:30. ¿Y que son las 11:30? No, vamos a acabar a las 12:30. Entonces, le pido perdón, pero me toca hacer dos partecitas ahí. Entonces, ¿dónde cierra nuestro pasaje de hoy? Mira el versículo 18 conmigo. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto. Oyeron que Jesús volcó las mesas, que dijo que el templo era un lugar de oración. ¿Y qué hicieron? Oh Señor, ¿qué hicieron? Buscaban cómo destruir a Jesús. Al Capone decía, no confundas mi amabilidad por debilidad. Soy amable con todos, pero cuando alguien no es amable conmigo, no es debilidad lo que va a recordar. ¿Será posible que lo mismo estaba pasando con Jesús? No es mucho asumir que esta gente había escuchado ya que Jesús era alguien muy razonable, que con él se podía hablar. Total, un hombre que nació en Nazaret, un pueblo conocido por tener un pozo. Un hombre que vivía lleno de andando con mujeres y que... ¿Qué va a hacer Jesús si entró en un burro? Esta gente que quiere asesinar a Jesús, que le está buscando destruirlo, son los que tienen autoridad. Son los que tienen poder. Es entendible pensar que esta gente dijera, no, él no sale con nosotros. Yo puedo verlo, claro. Y ellos tenían razón. Ellos planearon darle muerte al autor de la vida y él se dejó. Porque el que entró en un burro vencería desde una cruz. Eso no funciona aquí, pero funciona en el cielo. El que entró en un burro, el rey del burro, su trono tiene forma de cruz. O por lo menos, el material del trono es la madera de la cruz. Ese es nuestro rey. Un pastor norteamericano, Jared Wilson, decía lo siguiente: grandes ironías de la cruz. Mientras se burlaban de él, cumplían sus profecías. Al levantarlo para matarlo, lo exaltaban. Y mientras le daban muerte, él conquistaba la muerte. Desde su debilidad, él estaba mostrando su poder. Desde su debilidad, él estaba mostrando su verdadero poder. Ahora yo te voy a decir algo. Marcos sabe la palabra que usó porque ellos no lo podían destruir. Ellos podían matarlo, pero no destruirlo. Porque ni la tumba podía con él. Ni la tumba pudo con él. Nadie puede contra el león de la tribu de Judá. Y cuando él ruja, todos se postrarán ante él. Así que hoy nosotros clamamos, Hosanna, Señor, sálvanos. Ruge por tu pueblo, danos libertad. Bendito sea el nombre de aquel que muere por nosotros
que abre el camino, que viene por nosotros, aquel que vivió, nació, murió para la gloria de Dios, el bien de su pueblo, para el perdón de nuestros pecados, para abrir el camino que nos permitió entrar al lugar santísimo, aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. No hay nadie como tú. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos y te damos gracias. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén.